Bienvenidos a todos los que nos ven por las redes sociales y a ustedes, hermanos, gracias por estar aquí. Porque se dieron lugar en estar en esta casa. Hemos orado por los enfermos, hemos orado por todas las necesidades. Hoy fue un culto muy diferente porque tenemos bastantes personas en recuperación. Toda la familia de Elisa, Lili y su familia, la hermana Eli. ¿Quién más? Eli, sí, yo batallando también, pero separada porque en la noche me debatía y decía, ¿me voy a la emergencia o me espero? Si me voy a la emergencia, no puedo predicar. Tengo que llamar a Conchita para que se pare ella aquí arriba. Y el Señor me decía, descansa en mí. Descansa en mí. Mañana el pastor y yo tenemos una reunión muy importante. Tenemos que volar por 2 días. Un viaje relámpago, pero muy importante. Sabemos que hay una importancia que estemos en Colorado el pastor y yo mañana. Pero el enemigo no quiere. Y yo les pido que en su corazón oren porque Luis y yo podamos salir mañana de madrugada y estar en esa reunión que es tan importante para este ministerio. Y en la cual nosotros no pedimos estar, se nos invitó. Y solo selectas personas han sido invitadas a esa reunión. Pero Dios sabe lo que quiere hacer, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle este tiempo al Señor. Hoy es un día especial y me dio curiosidad porque al ir a mi closet a ver qué me iba a poner, me corté este vestido que hace años lo compré y no me lo había puesto y tiene palmas, ¿verdad? Y hoy es domingo de Ramos, domingo de palmas, no sé cómo le dicen. Y yo, pues, se presta el vestido para ponérmelo hoy, para recordar lo que recordamos hoy. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento y en esta hora, porque tu palabra va a ser dada y yo me sujeto a ti con temor y temblor, porque, Señor, pararse en este lugar no es fácil. Señor, llevar tu palabra es una responsabilidad muy grande. Padre, decir el Señor me dijo, más vale que estemos seguros que tú dijiste. Por eso es mejor esperar que el Rey hable y que tú nos dirijas, Señor. Y si tú me paraste en este púlpito, pese a mi debilidad, Señor, y a las dolencias que he sufrido, es porque tú querías este mensaje en el corazón de tus siervos. Te damos las gracias, Señor, la honra en el nombre poderoso de Jesús, decretando que ya los ángeles han sido enviados para ministrar a cada uno de mis hermanos y lo mismo a mí que es parada en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermanos. Yo no sé dónde creció usted, pero yo crecí en Guatemala, ¿verdad? En Guatemala, con religión que uno le enseñan que es religión, no relación. Hay costumbres que todos los años son tradiciones. Ya no tiene nada que ver con el espíritu, porque todo es, cada año pasa. Hoy toda la gente sale corriendo y venden afuera de las iglesias unas palmas todas enrolladas con olor a nardo y no sé qué más. Y todo el mundo agarra su palma y se va a la iglesia que se la bendigan. Y se la lleva a la casa y me acuerdo que decía la abuelita, es que cuando hay tormenta tú levantas esa palma y... No, hombre, el techo se llevó la tormenta a veces y la palma no hizo nada. Porque el que hace las cosas es el Señor. Pero ¿por qué recordamos este día? Porque hace miles de años sucedió algo en este día. Cuando nuestro Señor Jesús estaba a punto de terminar su mandato en esta tierra. Sus 33 años. 30 al lado de su familia terrenal y que no tenemos recuento de qué pasó en esos 30. No mayor, solo un recuento a los 13 años. Pero a los 30 empieza todo lo que tenemos aquí guardado en la palabra. Y cuando ya está por terminar su tiempo, el día que Él entra, el día antes que Él entra al templo y bota a todos los mercaderes, Él hace algo muy curioso. La prédica de hoy se llama Jesús, el siervo y el líder. Yo no sé por qué está aquí usted, hermano, pero Dios quiere enseñarles algo. Vamos a leer en Marcos 11, del 1 al 11.
Le voy a decir una cosa, siervo. Yo espero que usted sea los que trae sus notas, porque le voy a dar otras. No voy a leer todos los recuentos, pero esto también está en Lucas 19, 28 al 40 y en Mateo 21 del 1. Pero vamos a leer sobre la entrada triunfal, le dicen, de Jesús a Jerusalén. Verso 11 lee así: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces dijeron, como Jesús había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Curiosamente, el Señor es rey. Él es rey. Pero Él no hizo una entrada triunfal sobre un rey. ¿Qué hubieran esperado de un rey? ¿Qué esperaban los fariseos? Que el Mesías se presentara como un rey, con corona, ellos no esperaban a alguien humilde, a alguien que fuera un siervo. Ellos esperaban a alguien con autoridad, y Jesús tenía autoridad, pero primero se hizo siervo. Ya vamos a ver eso. Jesús no entró en carrozas, ni entró con un montón de súbditos, ni entró protegido con guardaespaldas a ningún lugar. No entró en el mejor carro, dirían hoy, ¿verdad? Jesús escogió el animal que era el más rechazado de los animales, el pobre burrito. En un asno entró. ¿Por qué? Porque es un animal necio, cuesta domar, lo usan solo para mover cosas de aquí para allá, porque es muy difícil que lo monten. Pero sin embargo, ese animal, como diríamos, tontito, ¿por qué la gente le dice burro a otro? No se ha puesto a pensar. Le dicen así porque un asno, un burrito, es un animal muy terco, que no se deja que le pongan nada encima. Y nadie se ha puesto a pensar en eso. Ellos dicen que le pusieron eso. ¿Y qué pasa? Pues se dejó montar. No los conocía. Usualmente ese animal, para que se deje montar, tiene que conocer a la persona que lo va a montar, porque no se deja. Y que le ponga. Pero él se doblegó. Ese pequeño animalito que tal vez aquí solo se hace mención, nunca nos hemos puesto a pensar. Que a veces insultamos con el nombre de ese animalito, y ese animalito fue usado para que Jesús entrara a Belén. ¿Por qué él tenía que entrar así? Porque Jesús tenía que humillarse a él mismo delante del Padre. Jesús se humilló él mismo. Siendo rey, bajó a lo más bajo de lo más bajo. Por ti y por mí. Y nunca se puso en un lugar, nunca se puso una corona. A él se la pusieron antes de crucificarlo, pero él nunca se la puso. Nunca buscó súbditos. Fíjese, tenía un hombre entre sus apóstoles que se llamaba Simón el Celote. Los celotes eran, no elotes, celotes. Okay. Eran miembros de una secta
que sabían pelear y defender. Ellos peleaban porque querían derrocar el pueblo de Roma. Pero él no buscó y dijo, mira, y búscate más elotes para que me protejan a mí a donde quiera que vayamos. Al contrario, les dijo que guardaran sus armas. Jesús es el modelo del servicio de liderazgo. Mucha gente quiere ser líder, pero servir. Se quiere parar aquí, pero nunca ha lavado un baño o agarrar un trapeador, una escoba. ¿Sí me explico? Y en el reino de Dios, Jesús nació de una familia pobre. Nació en un pesebre, no en una cuna de lino con las mejores sábanas, seda. Apenas María le enrolló ahí. Jesús se humilló siendo rey por ti y por mí. Nunca quiso que lo sirvieran. Él no esperó sentado que lo sirvieran. Él andaba con sus apóstoles enseñándoles lo que tenían que hacer. No solo les daba órdenes. Los primeros tiempos que estuvo con él, si usted lee despacio la palabra, se da cuenta que los estaba capacitando. Pero Jesús capacitó por ejemplo, no porque les daba órdenes. Dese cuenta, recogió a Pedro y no sé mal, a los hijos, los agarró, y a su hermano Andrés, perdón, y a Zebedeo, que eran pescadores. Los pescadores apenas sabían leer. Gente, era una de las profesiones, como quien dice, veían así, apestan a pescado. Pero a esos agarró y a esos entrenó y preparó. Si usted lee en el libro de Hechos, compara el Pedro que caminó con Jesús, que cometió tantos errores que hasta lo negó con el gallo, y ve en el libro de Hechos el discurso cuando ya está ungido por medio del Espíritu Santo, que un hombre que no tenía mayor versado da, solo Espíritu Santo pudo hacer algo así. Pablo, al contrario, Pablo no lo conoció, pero Pablo era un hombre versado, era un hombre educado, era un hombre con escuela que hablaba muchos idiomas. Jesús primero dirigió como un siervo de su Padre en los cielos. ¿Por qué? Porque el Padre lo mandó de misionero a la tierra. El Padre mandó a Jesús en una misión a la tierra. Y él se sujetó al Padre, no lo cuestionó. A veces vienen personas que quieren, yo quiero ser entrenada como misionero, pastora. Quiero. Y les dices, bueno, a ver, límpiate los baños allá afuera, y se te quedan viendo así como, pero es que yo quiero hacer misiones. Bueno, en las misiones primero limpias el baño. ¿Verdad, Conchita? Hay que barrer. Hay que trapear. Quiero ser misionero, pero no quiero servir. O no puedo seguir órdenes. ¿Se acuerdan? Estaba oyendo yo a Dante Gabelli. Me dio mucha curiosidad porque yo estaba preparando esta enseñanza desde hace días. Y él menciona la película del Karate Kid, que ahora se llama otra cosa, ¿verdad? Pero la verdadera Karate Kid fue en los años 80. Digo, estaban chiquillos. Y se acuerdan que David, ¿cómo se llamaba el chico? Daniel quiere aprender, ¿verdad? A hacer Mr. Miyagi, todos los movimientos que Mr. Miyagi cuando lo salva de todos los golpazos que le mete el otro grupo. Y él quiere aprender con Mr. Miyagi. Y le dice, ven mañana. ¿Y qué le empieza a decir? Primero, wax up. Wax off, wax on. Y el muchachito decía, pero ¿esto qué me va a servir? Y después, paint up, paint down. ¿Sí se acuerdan, verdad? Y lo tuvo así. Y el muchachito decía, pero ¿qué? ¿Y cómo le decía a él? Le decía, Danielson, wax on, wax off.
Y el muchachito ya no quería. Y ese es el problema. Que Mr. Miyagi ahí le estaba enseñando a ese muchachito a ser humilde, a sujetarse. Y para ser líder, primero tenemos que aprender a sujetarnos a alguien más. Si nosotros somos indómitos, jamás nos vamos a sujetar a Dios. Hay gente que es pastor. Yo quiero ser pastor, pero jamás se ha sujetado a nadie. Jamás ha tomado una escoba o un trapeador. Lo que los pastores vivimos, ustedes, mucha gente no se va a poder imaginar. Cuando vamos a esos lugares remotos a ministrar, vamos a encontrar muchas cosas. Y vamos a tener que aprender a ser siervos primero como Jesús para poder liderar a otros. Su misión de Jesús fue servir, no servirse a él mismo, pero hacer la voluntad de su Padre. Él venía con una misión. Él tenía que crecer, aprender los preceptos, aprender la palabra, sujetarse a sus padres terrenales que tuvo y después salir a hacer la misión y capacitar a un grupo de gente que me imagino que era bien necios unos, y agarrarlos y enseñarlos a caminar para que un día ellos pudieran crecer la misión, todo el legado de la iglesia que el Señor Jesús iba a dejar. La voluntad del Juan 6:38 y dice así: he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del ¿qué? Del que me envió. ¿Y cuál fue la voluntad de su Padre? ¿Cómo se traduce la misión de Jesús? La misión que el Padre envió a hacer. Mire, cuando Jesús estuvo en la sinagoga y leyó la descripción de su misión en el libro de Isaías, ¿verdad? Vamos a Isaías 61, 1, 2. Amén. Y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Amén. Jesús traía la misión de ser ungido, traía la misión de predicar el nuevo reino. ¿A quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y los presos la apertura de la cárcel. Miren, hermanos, a veces queremos llegar a la iglesia y queremos que la iglesia sea perfecta. Ay, es que ese hermanito no me cae bien. Creo que drogas hace. Aquí debería estar lleno de ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia es el hospital del quebrantado de corazón, del que está batallando. La iglesia no es un lugar que tiene que ser perfecto. Yo recuerdo muy bien cuando estábamos posando en otra iglesia y teníamos otros miembros, gente pudiente que estaba en la congregación, y de repente el pastor que nos prestaba ese edificio, ahí estaban fungiendo 3 iglesias, pero en su iglesia de él no lo dejaban llevar a los indigentes. Él era el pastor, pero su congregación misma no le permitía que los indigentes llegaran mañana. Había otra iglesia a la 1 o 2 de la tarde, hispana. Sentí inconfortable que él llevara también a estas personas. Entonces, ¿qué hizo el pastor? Habló con el pastor Luis y le dijo: Luis, yo estoy haciendo trabajo en la calle y nadie quiere recibirme, ni en mi propia iglesia. Y el pastor le dijo:
Tráelos. ¿Sí se acuerda, mi Vicky? Y empezaron a llegar gente que olía mal, gente que sabía usted que había tomado, o estaban en drogas, o tenían problemas, mujeres que serían cuestionadas, y se sentaban todos hacia atrásito. Y recuerdo que un día nos llamaron al pastor y a mí, una de las parejas de la iglesia, y nos dijeron: nosotros nos vamos de la iglesia, porque la iglesia ya se descompuso, porque ya la gente que está llegando ya no es lo que nosotros esperábamos ver aquí. El pastor les dijo: hermanos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Esta familia ya no está sirviendo a Dios ni va a la iglesia el día de hoy. Pero posiblemente muchos de los que el pastor Dale Youngs ministró, y lo peor es que no entendían. Y el pastor se sentaba, traducían con una traductora que traía, para que por lo menos recibieran palabra. Y luego y el pastor Luis oraban por esa gente. Entonces, Jesús no vino a liberar a los que están muy bonitos y bien vestidos. Vino a liberar al cautivo, al quebrantado, al que está dolido. Ayer tuvimos una junta con las siervas de Pueblo Nuevo. Somos 6 líderes porque empezamos a trabajar allá ya en una forma diferente. Estuvo hermoso anoche. Pero ¿qué les dijimos a las señoras en la próxima junta? Invite a alguien y traiga a una mujer quebrantada, que tenga necesidades. A veces queremos llevar a la iglesia a la gente que se parece a la gente que está sentada en las bancas. ¿Y sabe qué? Tenemos que ir a buscar al que necesita de Dios. Esos son los que hay que invitar. ¿Y por qué eso hizo Jesús? Jesús pudo llegar a una María Magdalena que era rechazada por el mundo por ser prostituta, endemoniada. Nadie se le acercaba. Pero Jesús fue la primera que buscó. La liberó, la empoderó y fue la primera que lo vio cuando resucitó. Estuvo desde el principio hasta el fin, los 3 años de su ministerio. Qué honor el de María Magdalena. ¿Se da cuenta? Y él dice que ese es el liderazgo. Primero tenemos que aprender a ser siervos. Hay gente que está cautiva. Gente que está, aquí habla de apertura de la cárcel, no específicamente tiene que ser que estén presos, porque muchos de nosotros hemos vivido en cárceles espirituales, porque nunca hemos podido crecer. Pero Él vino más que todo a proclamar la buena voluntad de su Padre. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, definió la grandeza y lo que es ser un líder en el reino de Dios. Y les enseñó su misión haciendo esta afirmación. Marcos 10:45. Fíjense bien. Porque, a ver, Marcos 10:45. ¿Sí lo puedes poner, mija? Porque el Hijo del Hombre tampoco vino a ser servido. Más, ¿para qué? Para servir. Dar su vida en rescate por muchos. Hay una historia, es verídica, es real, de un grupo de americanos que se aventuraron a irse a meter al Ecuador en unas selvas remotas donde habían indios que ni siquiera conocían la civilización. Llevaron a sus esposas a vivir a áreas seguras de Ecuador y ellos tomaron avioneta, oraron y los 4 se metieron en una avioneta y se fueron a llevar el evangelio. A ellos les dijeron: no vayan, los van a matar. Esos indios no perdonan a nadie. Dijeron: el Señor nos ha mandado y vamos a ir. Esos 4 muchachos murieron a manos de los indios.
Esa, pueden verlo ustedes, la película se llama At the End of the Spear, la lanza, creo que es en español, no sé. Pero la historia es real. ¿Y qué pasó? Muchachos estaban muriendo porque los atravesaron con lanzas al pie de su avioneta. Los indios después, años después, cuando la esposa pudo enfrentarlos, las esposas de los que murieron fueron de regreso. Eso transformó a esa tribu porque ellos vieron ángeles, literalmente vieron ángeles ministrar a los que se estaban muriendo. Y eso hizo que hoy hay una gran misión en esa área de Ecuador. ¿Por qué? Porque esta gente hizo lo que dijo el Señor, fueron a servir, estuvieron dispuestos a dar su vida para rescatar a todas esas tribus que se hubieran quedado encerradas. Y la manifestación de los ángeles fue a través de la muerte de estos jóvenes. Y eso cambió toda una generación de tribus que hoy sirven al Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Amén. Cuando Jesús se paró frente de la casa, el colector de impuestos, Zaqueo, dijo algo más. Lucas 19:10 dijo así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. No vino a buscar a los que están bien, a los que no tienen problemas. El Señor vino como un abogado. Por eso Él es el abogado de nosotros. Vino a rescatar, a liberar, a quitar cadenas de opresión. Jesús fue un servidor y Él lideró en su misión con una visión de cómo las cosas deberían verse aún cuando Él ya no estuviera. Eso les enseñó a los apóstoles. Por eso todos los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida por el ministerio, porque aprendieron del gran maestro. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar la vida por el Señor? Yo recuerdo unos tiempos duros en Nuevo Laredo. Ahorita me acordé de eso, el Señor lo voy a mencionar, pero ya el pastor ya no está aquí, ya se fue con el Señor. Pero me recuerdo que en estos estaban los malos moviendo muchas cosas y la gente tenía mucho miedo, ¿verdad? Y hace muchos años, recién estábamos llegados nosotros, y parece que un pastor invitó a muchos pastores a una reunión, y los jóvenes de ellos iban a hacer algo. Y no le dijeron nada a los pastores. Entonces estaban en la reunión, estaban en lo mejor de la reunión, cuando de repente aparecieron un montón de muchachos vestidos como soldados. Y muchos pastores se asustaron. Y me decía el hermano que estuvo ahí, a lo mejor hermano se recuerda, alguien de ustedes, más hermanitos, empezó a salir así despacito para afuera, porque creían que los iban a matar. Y la verdad los muchachos estaban nada más haciendo un teatro. Y los pastores, muchos de ellos reaccionaron de una forma que yo me salgo aquí mejor que, ¿cómo es que dicen? Aquí corrió, pero no enfrente, que aquí quedó. Y siempre se acordaban de ese pastor porque dicen que así escurridizo se fue saliendo para atrás. Cuando lo vieron iba, pero patas para su carro corriendo. Entonces, que toquen las cosas duras, ¿en dónde vamos a estar? Jesús se humilló a sí mismo y permitió que Dios fuera el que lo exaltara. ¿Se da cuenta? Jesús se humilló a él mismo y permitió que Dios lo exaltara. Segundo, Jesús siguió la voluntad de su Padre antes que buscar una posición. Hoy estaba yo siempre en el baño pongo alabanzas, pongo enseñanzas, y estaba escuchando a un pastor de Argentina. Bien larga su enseñanza, y bueno, una disertación más que todo, él está dando su opinión. Pero estaba hablando de que
Muchos quieren entrar al ministerio por buscar una posición. O se quieren exaltar desde que entran, ¿verdad? Desde que este edificio se levantó, cuando el edificio estaba roto y viejito, nadie entraba, solo los que en realidad querían venir a escuchar la palabra, ¿verdad, Miss Vicky? Pero cuando este edificio se erigió, se levantó, no hombre, era desfile aquí de personas, hermanos en Cristo, que venían a presentarle credenciales al pastor para venir en este ministerio. Yo me gradué de aquí, de allá, y tengo aquí todos mis diplomas, hasta con una carpeta venían a enseñar los diplomas. Eso no era lo que Dios quería. Y el pastor siempre les dijo, han habido veces también, ha habido muchas veces que vienen de visita porque ya no están contentos en otra iglesia y vienen y es que mi hijo toca la batería o mi hijo toca la guitarra. Y luego se lo decimos a Ismael y dice 1 año para que pruebe si en realidad sirve y de ahí lo tuvo. ¿Por qué? Porque primero se tiene uno que probar a sí mismo. Pero hay gente que quiere ser exaltada y Jesús no hizo eso. Jesús no se fue a probar delante de los fariseos y les fue a decir yo soy el Hijo del Hombre y ¿qué? No se paren aquí, ustedes a mí conmigo no pueden. Cuando Pilato lo estaba cuestionando le dijo, si yo quisiera los ángeles bajarían ahorita y acaban todo esto. Pero Jesús no. ¿Por qué? Porque él tenía que humillarse a él mismo. Jesús definió la grandeza como ser un siervo y convertirse primero ¿en qué? En un esclavo. Un esclavo es el que sirve y no cuestiona. Porque un esclavo no puede cuestionar. Entonces él hizo eso. Jesús se arriesgó sirviendo a otros porque él confió en que él era el Hijo de Dios. Y si Dios lo mandaba, él tenía que servir a los que su padre quería salvar. Jesús dejó su lugar en la cabeza de la mesa para servir las necesidades de otros. Él dejó el lugar preferencial. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene lugar en donde poner su cabeza. ¿No dijo eso? Dijo que no tenía lugar ni donde recostar su cabeza. Jesús compartió las responsabilidades y autoridad con aquellos que él llamó a liderar. ¿Por qué? Porque él preparó a sus apóstoles para ser líderes. ¿Cómo los preparó? Sirviendo. A muchos no les gustó y a muchos lo cuestionaron al principio sus apóstoles. Pero poco a poco ellos se enamoraron de su visión y empezaron a sujetarse sin preguntarle. Jesús construyó para llevar a cabo su visión mundial. La visión de Jesús no era quedarse solo en el círculo de Israel. La visión era mundial. ¿Por qué? Porque los apóstoles iban a salir a llevar el mensaje y eso se iba a regar como pólvora por todo el mundo, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Lucas 14, 8 al 11. Dice, cuando fueras convidado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por él convidado. Y viniendo el que te llamó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniere el que te llamó te diga, amigo, sube arriba. Entonces tendrás delante de los que juntamente se asientan a la mesa. A la mesa, hermanos, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A veces, hermanos, aquellos que lideramos a menudo, no nos damos cuenta que el verdadero lugar del cristiano dentro del liderazgo es dentro de las masas, más que hacerle saber a las masas que yo soy el más fregón.
o el mejor, o yo soy la mejor. Ayer me veía gente porque andaba muy arreglada y usualmente a mí me van a ver en chores, en zapatos tenis y toalla en tierra. ¿Por qué? Porque yo trabajo mucho en la bodega. Allá están los hermanitos Aguilar que saben que no miento, ¿verdad? A ver, hagan así, hermanitos Aguilar. Ellos empacaron bolsas por años. Amén. Y yo recuerdo una vez que tocaron la puerta. Y no me acuerdo que estaba pero llena. Acababa de venir de la bodega y estaba mis chores. Tengo una colección de chores rosados que donaron y eso los agarré en línea y esos uso. Pero cuando se manchan de tierra se ponen negritos. Y tocaron la puerta y yo abrí. Y un señor así unos pastores venían a pedir algo, eso sí me acuerdo. Dice, venimos a hablar con la pastora. Oh, sí, ¿cómo no, hermano? Pase. Bueno, ¿y en dónde está la pastora? ¿Usted quiere hablar con la pastora? Sí, por favor, nos puede llamar a la pastora. Le dije, está hablando con ella. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a los pastores servir. Hay pastores que se mueven con un montón de guaruras. No ofensa, pastores, a los que me oigan, pues si les caiga el 20, que les caiga, no, ni modo. Ya no, Jesús, la gente tuvo acceso a él. Por eso la mujer que tenía el flujo de sangre se animó entre la multitud a irle a tocar el garment. Era una cosita que todos los judíos usaban. Es como un hilito de lana azul que lo llevan al fondo, al final de su traje. Y Jesús estuvo dispuesto. Ella se asustó, por cierto, ¿verdad? Y dijo, yo me metí a problemas. Pero a Jesús no le importó, al contrario. ¿Por qué? Porque ella sabía que él era accesible. Pero los líderes tenemos que ser accesibles. Eso no está pasando. ¿Por qué? Porque tendemos a querernos parar al frente de la mesa primero. No ponernos al nivel. Le voy a decir una cosa, ayer las señoras les dije, primera vez que me ven arreglada, ¿verdad? Las de Pueblo Nuevo, porque cuando voy yo a la granja, ahí está uno entierrado. Yo llego con chores, camiseta de trabajo, y ahí se ensucia uno. Y ellos lo conocen a uno que uno está a su nivel. Y la gente no se siente, ay, pues a ella no le puedo. Porque pues, ay no, toda arregladita con uñitas y el pelito perfecto. No. Traté de poner mis uñas aquí, no me duraron ni una semana. Nunca más me las volví a poner. Yo viví una vida y era ejecutiva en una empresa de cosméticos. Y yo vivía porque la gente me miraba. Luis lo sabe. Y Luis decía, salte de eso ya. Pero cuando Cristo nos trajo aquí, ahí se quedó. Y por años vivía atada que no podía salir sin maquillaje a la calle. Dios guarde. Me iba allá es Yul, aquí es H-E-B. Me iba así como disfrazada si no me había pintado, porque daba la casualidad que llegaba al súper y me encontraba una clienta. Y me tenía que esconder por otro para que no me vieran. ¿Por qué? Porque tú vives por una imagen. Jesús nunca se hizo una imagen. Jesús hizo una relación con la gente. Y eso es un líder. Un líder sabe servir al nivel de la gente. Otra de las cosas que estamos en lugar preferencial, se nos tiene que dar un lugar preferencial. Yo recuerdo aquí tenemos el que quiere aprender a ser siervo y viene a servir aquí, y se han venido gente misionera, les enseñamos. Nosotros somos los últimos en todo. Aquí van a haber comidas, cenas, lo que usted quiera. Vienen los misioneros cada mes, a veces cada 15 días. Se sirve la comida, ahí está Juanita. Ellos pasan primero. Y tratan de pasarnos así. No, todos ustedes, en Guatemala igual. ¿Se acuerda, Conchita? El pastor es el último, siempre. El último que se sirve. Y recuerdo que yo tenía una hermanita que se había venido de Nuevo Laredo y quería aprender hace muchos años. Quería aprender a ser sierva y misionera. Y teníamos una comida, se había hecho una comida y venía gente que nosotros no conocíamos al ministerio.
Y habían hecho una comida espectacular, porque eso sí le digo, aquí yo creo que ya estabas tú, Juanita. Cuando se cocina se pone un buffet hermoso. Y oramos y dijimos, pasen a servirse. Cuando veo a la hermana, la primera con el plato. Como que le iban a robar la comida y que voy y la agarro por atrás y le dice, vente, pero pastor, es que me voy a servir. Espérate, vente para acá. Le dije, deja que pasen todos los invitados primero. ¿Pero por qué me hace eso? Me está humillando. Le dije, no, tienes que aprender tú a humillarte delante de los demás para que Jesús reconozca lo que estás haciendo. Me lloró como una niña chiquita de berrinche. Y había comida hasta para tirar para arriba. Al final se sirvió todo lo que quiso. Pero el hecho, y eso es un hecho real, aquí lo apunté, no les voy a dar el nombre, pero puse contar la historia de fulanita. Yo a ella de una experiencia que jamás lo volvió a hacer y aprendió a servir. Tristemente, hermanos, el deseo de tener la cabeza de la mesa ha llegado a destruir iglesias. ¿Por qué? Porque lo ven a uno aquí parado y piensan, si yo sería mejor pastor que el que está ahí. Si a mí la gente me seguiría mejor que al pastor Luis. Pero esa gente no sabe agarrar la toalla. Ni, ¿cómo se dice? El hebrillo. Gracias, Conchita. El hebrillo, que es una palanganita con agua, que fue lo que usó Jesús para lavar los pies. ¿Por qué se lavaban los pies en ese tiempo? Porque en ese tiempo, hermanos, la gente caminaba no con sus Nikes como camino de usted o sus zapatos montañeses, ¿verdad? Lleva a los gringos que van allá a Guate, a la montaña donde tenemos que encaramar, y van con aquellos zapatos de tracción, ¿verdad, Conchita? Y usted ve a los niños de Guatemala en chanclas todas rotas, amarradas con alambre, y se encaraman donde los americanos van más rápido que ellos y no tienen ninguna tracción. Las señoras, ¿verdad? En vestidos, con unas chanclas que dice usted se les van a pasar las espinas porque ya están así de flaquitas. Y ahí van los americanos con sus montañeses. Jesús usaba sandalias en ese tiempo. Era costumbre que si ibas a viajar llevabas doble sandalia, porque se te podía romper una, entonces ya no podías caminar. Y cuando llegabas a un lugar que te iban a servir, la costumbre era que te pusieran agua y te lavaras los pies, o te lavaban los pies, para que te sentaras a la mesa con tus pies limpios. Entonces Jesús fue el primero. ¿Por qué? Cuando él agarró a Pedro y Pedro le dijo, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Dijo, Pedro, déjate, porque si no, no eres partícipe de mi reino. Entonces échame hasta en la cabeza, le dijo, lávame hasta la cabeza. Pero nosotros tenemos que aprender a agarrar la toalla y enseñar a nuestros chiquitos, nietos ahora, porque ya los hijos crecieron. Y gracias a Dios los hijos que pudimos tienen esa mentalidad de servir. Mi hija mayor ahorita estaba viajando conmigo a Guatemala y aquí a Laredo a servir. Y se porta igual que su papá y que yo. Es líder. Ya sabe, Conchita, ya la vio servir ahí en Guatemala. Mi hija Luisa. Mi hijo Erwin Antonio también, el mayor. Y no va a decir Lisa y Miguel, que aquí crecieron. Me decía mi nuera, ella nos dice mamá, a Luis y a mi mamá, me dice, mamá, Miguel dice, me dijo, mamá, mira, mi papá siempre está diciendo que voy a regresar a pastorear yo. Y eso no creo, pero mi pastoreo está con mis soldados. Él está haciendo la obra de capitán ahorita con los soldados que tiene. Entonces, donde quiera que Dios lo lleve, aquí, Juanita, ¿te acuerdas, Juanita? Lisa, ni se diga. Lisa sirvió al lado de nosotros. Ismael se iban con Lisa, íbamos a Nuevo Laredo a servirle a la gente, a los indigentes ahí donde está la bandera. Hacían el montonero de sándwiches aquí. Escogíamos la ropa, los zapatos, todo, ¿se acuerda, Conchita? Y ahora todo eso lo vamos a hacer en Pueblo Nuevo, ¿verdad que sí? Y queremos que muchos de ustedes se envuelvan,
Que digan, yo tomo libre, salgo temprano un día para ir a ayudar a servir. Porque es importante, si usted quiere ser líder y quiere que Dios lo respalde, primero tiene que aprender a servir. Un líder cristiano primero es un siervo que sirve en la misión y la idea a otros sirviendo y liderea a otros a servir con ellos. El liderazgo principió cuando Dios revela su misión en la vida de Jesús. Igual en nosotros puede capturar el corazón de nosotros para que hagamos la misión que Él nos asignó, ¿verdad? Pero vamos a ver para cerrar ya, bueno, me falta un poquito, pero es corta mi predica. Vamos a ver los pasos de liderazgo, son 7. 7 es un número especial para el Señor. El primer paso de liderazgo es humillar tu corazón. Los siervos líderes se humillan a sí mismos y esperan que Dios los exalte. Tal vez no voy a decir esto, pero lo voy a decir porque lo que el Espíritu Santo pone hay que hablarlo. Nosotros hemos servido junto a la empresa de Keiji, que por ellos estamos aquí, es la verdad, Dios los usó a ellos para traernos, son los que nos dan el alimento. Esa empresa empezó como una empresa de millones y ahorita es una empresa de billones. Y aquí empezaron sus primeras misiones. Las primeras misiones llegaron aquí a Laredo. Jamás nosotros hemos pedido nada, lo que han dado lo han dado porque dan, porque así Dios les ha tocado el corazón. Y hemos atendido a sus empleados que vienen sin conocer a Cristo, con conflictos. Unos vienen en grupos misioneros, otros los vuelan porque quieren que oremos por ellos. Jamás les hemos pedido nada, vienen, se les atiende, aman a Juanita porque se van con la mejor comida que han comido en su vida, dicen. Y se van. Y llevamos desde 2009, que vino el primer grupo, hasta el mes pasado y ahorita en una semana y media recibimos uno. Recibiendo más de 1,600 empleados de una empresa, que es la empresa que nos da la mayoría del alimento. El 95% viene de ellos. Tienen un cambio de liderazgo. Y el pastor y yo recibimos una invitación hace un mes de la esposa del gerente, porque el gerente se retira y subió una nueva gerenta. Y decía, queremos que tú y Luis estén en la fiesta de despedida de mi esposo en Colorado. Dije yo, va a llegar mucha gente de la empresa, y agarré y llamé al misionero que está en cargo de traer la misión. Le digo, ¿vas a ir a la fiesta de Brandon? Dice, no, yo no estoy invitado. Digo, ¿cómo que no? Me dice, ellos son un selecto grupo que se escogió. Y no creas que yo, aunque he hecho tanto, me dicen las misiones. No, son como 20 gentes que van a estar nada más ahí, y entre ellos estás tú y Luis. Y dije, oh my God. Y nos llamaron y nos dijeron, les vamos a cubrir todos los gastos, hotel, viaje, todo, carro, pero los queremos ahí. Por eso le digo, hay algo que Dios tiene mañana y el diablo está tratando de parar que nosotros estemos ahí. Pero ¿qué pasó? Ese lugar no anduvimos nosotros, como dicen, en mi país dicen, sobándole la leva a la gente, porque cuando hemos tenido que hablar, créame, les hemos dicho sus verdades y Dios sabe que hemos tenido que corregir y han escuchado. Pero ese lugar, el pastor sobre todo, yo sirvo aquí, pero el pastor ha viajado mucho con ellos, se lo ganó por su servicio, no por otra cosa. El respeto que le tienen a mi esposo, lo ven como un capellán de la empresa, él se lo ganó con su servicio. Entonces, y el servicio, ¿por qué lo da a mi marido? Y no hablo por mí, porque ama a Dios sobre todas las cosas más que a mí. Y gloria a Dios que lo ame más que, porque amo a Dios más que a él. Y así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, humillar el corazón es lo primero. ¿Por qué? Porque hablamos de la escogida en la mesa, ¿verdad? Hablamos que dice el Señor que no nos sentemos a la cabeza de la mesa. Ya no voy a leer esa escritura, ya la leímos, Lucas 14, 7 al 11. No la vayas a poner, hija. El número 2, tenemos que aprender a seguir a otros.
Los siervos líderes siguen a Jesús antes de buscar posición. ¿Ok? Marcos 10, 30, 40. Vamos a leer eso, sí lo vamos a leer. Dice Marcos 10, 35 al 40. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Entonces Jesús les dijo: a verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quien está preparado. Tu trabajo es servir y cuestionar a Dios y esperar que Él te ponga en el lugar preferencial. Cuando hacemos las cosas por nuestro propio esfuerzo, que quieres ganar un puesto de liderazgo, quieres impresionar a alguien para que te dé un puesto mejor, y eso pasa mucho en las iglesias, en la alabanza, olvídese. Por eso aquí no hay una superalabanza, porque si tenemos un líder que está muy centrado en las cosas de Dios, si no tendríamos como ¿cuántos líderes? Como unos 40 en la alabanza, ¿verdad? Que todo el mundo quiere estar ahí, pero no todo el mundo quiere pagar el precio de estar en la alabanza, y eso cuesta. Seguir a otros es difícil. Seguir a otros es difícil. Tomar órdenes de otros es difícil. Yo he entrenado diferentes personas que han estado aquí para aprender a ser misioneros, y al principio les cuesta. Porque cuando los mandas a hacer las cosas, no les gusta. Quieren hacer lo que ellos quieren. Y no se saben que tú dijiste que la escoba te pone aquí en la derecha porque ahí va. Pero es que a mí me gusta más a la izquierda, pero es que no va ahí, va a la derecha y ahí la vas a dejar. Y aprender a acatar eso cuesta, ¿cierto o no, Juanita? Juanita me ha visto entrenar. ¿Y por qué? En Guatemala tengo una chica que amo y seguro que va a ver esto, porque ahorita estoy estudiando para chef. Hola, Herminia, si me oyes. Herminia es una chef nata, o sea, ella ya lo trae, ella cocina muy bien. Pero ella, su sueño era ir a la escuela de chefs, que observó a sus hermanas graduarse, a su sobrina. Y a ella no le habíamos dado la oportunidad, porque pues ella estaba atada a un trabajo y no la podíamos mover de ahí. Finalmente ya se salió de ahí, ahora vive con su esposo. Y una de las cosas que me hacía cuando yo empecé a enseñarle a ella, se me adelantaba. Y cuando yo llegaba ya me había picado todo a su manera. Ya había freído todo a su manera y le decía: ¿qué hiciste? Ah, es que yo lo hago así. Es que yo no te pregunté cómo lo haces tú. Yo vine a enseñarte cómo va la receta. Y le costó un montón sujetarse. Su hermana Manuela igual, porque muchas veces la hice hacer el pastel de nuevo. Y cuando entró a la escuela mandaba textos. Ella se graduó ya de chefa profesional y hoy es maestra de pastelería. Y me mandaba textos y me decía: pastora, ¿cómo la extraño? Decía: ¿por qué? Porque todo lo que usted me enseñó no es nada cuando usted me decía que repitiera lo que me han hecho los maestros. Y me dice: yo hice un Winnie the Pooh para un pastel y yo estaba orgullosa de mi Winnie the Pooh. Pero me le adelanté a la maestra y cuando llegué, dice, me agarró la maestra el Winnie the Pooh y me lo tiró en el zinc. Me dijo: eso no sirve. Sí se acuerda que le contó, ¿verdad? Y dije: no es nada esto con lo que la pastora me decía que yo hiciera de nuevo. Entonces, para aprender a ser líderes, tenemos que aprender primero a sujetarnos y obedecer. No se están aburriendo, ya va a terminar. Lo siguiente es encontrar grandeza en el servicio. Los siervos líderes entregan sus derechos personales para encontrar grandeza en el servicio a otros. Marcos 10:45. Porque dice: el Hijo del Hombre no vino ¿a qué? A ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Eso habla por sí solo. Jesús dejó de ser rey, hijo del rey todopoderoso, para convertirse en un hombre de carne y sangre que podía sentir dolor para poder hacer la voluntad del Padre, y lo obedeció hasta el final. Luego, un líder tiene que saber tomar riesgos. Los siervos líderes toman riesgos sirviendo a otros porque ellos confían que Dios está en control de nuestras vidas. Tenemos que arriesgarnos, no todo va a estar seguro. Juan 13:3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, él iba a volver al Señor. El número 5, tome su toalla y su lebrillo o contenedor de agua, porque los siervos de Jesús toman la toalla y el agua para llenar las necesidades de otros. Esté dispuesto a dar sin preguntar. Amén. Ya se me asustaron. Y eso está en Juan 13:4-11. Y dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues ya todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios. Él sabía que Judas no estaba. Ajá. El número 6 es compartir responsabilidad y autoridad. Los siervos líderes saben delegar, pero saben también manejar su autoridad con otros para llenar las necesidades más grandes. Hechos 6:1-6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de la multitud. Ya se le ve la batería, Poncho. Y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Eso hicimos ayer. Ayer empezamos a delegar mujeres en Pueblo Nuevo que nos ayuden a poder mover las masas que viven en ese pueblo, porque solo nosotros no podemos. Y ayer empezó un movimiento nuevo allá. El número 7, que es el último, es construya un equipo. Los siervos líderes multiplican su liderazgo, empoderando a otros a liderar. Hoy el pastor se recarga en los pastores asistentes. Por supuesto, en el copastor, en Ismael y Lisa, en Poncho, en Esther, en el hermano Rubén, en Eli, que ahorita está un poco delicada, en el hermano Isidro, hermana Carmen. Cada quien tiene una asignatura. ¿Por qué? Porque se han delegado. Y eso está en la palabra de Marcos 6:7, y es la última escritura que vamos a ver. Y dice así: pues llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando el Señor vio que estaban listos, entonces dijo: ahora sí los mando. Y los empezó a mandar de 2 en 2. Y lo último, hermanos, un líder se maneja por ejemplo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y no tenemos que mandar que se nos respete. La gente empieza a respetarnos porque nos ganamos el respeto con nuestro servicio. Amén. Así es que
Al final, hermanos, un líder cristiano representa a Jesús y nosotros tenemos que irradiar su carácter a otros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre celestial, en este momento y en esta hora te damos gracias, Señor, porque has hablado, Señor, en esta enseñanza. Tú has hablado. Tú hablaste a mí primero, Señor, y espero que mis hermanos hayan escuchado esto. Tú necesitas líderes dispuestos, Señor. Tú necesitas siervos que no solo estén en las bancas, pero que digan, yo me apunto. ¿En dónde puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Señor, permítenos ser como tú, Padre. Ayúdanos, Señor, a encaminar nuestros pasos y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Mucho que hacer, mucho que recordar, pero hemos recordado tu victoria de entrar a Jerusalén como siervo, pero sin embargo con un liderazgo increíble que hoy nos has delegado a nosotros. Declaramos ese avivamiento, esa transformación en esta casa y te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido estar juntos y bendecimos esta casa en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,